¿no? Ya hemos llevado algunos conceptos, ya sabemos cómo se divide los tumores según su comportamiento, ¿no? En benignos y malignos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un benigno y uno maligno, Nayeli? Ahí baja la información del resultado que es informe. Conceptualmente, ¿cuál es la diferencia entre el benigno y maligno? Claro que clínicamente también hemos dicho, ¿no? Que puede tener ciertas diferencias clínicamente. Pero conceptualmente, ¿cuál es la diferencia? Hemos dicho que tumores benignos también van a ver agresivos, ¿no? Sí. O sea, básicamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué los malignos van a poder hacer? Metástasis. ¿No? ¿Qué es la metástasis, Damaris? Brian, ¿qué es la metástasis? Brian Zárate, ¿no ve? Sí, yo Brian Manchaca, ¿no ve? ¿Cómo es, Brian? ¿En tus palabras? Es cuando las células cancerígenas dependen de... ¿Qué van a hacer las células cancerígenas? ¿Se desprenden del tumor? Ya. ¿Y qué van a hacer? Pues ahí ya sería un tumor. No solo se desprenden, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Contagia cada Se célula. empieza a expandir. Ya. No contagiar, ¿no? Eso lo hacen los patógenos como los virus, bacterias. Se disemina, ¿no? Disemina, ¿no? O sea, la metástasis es la migración de una célula tumoral hacia otro tejido u órgano. Nada más, ¿no? Donde puede producir otro tumor. ¿No ven? Ahí va a producir otro tumor. Muy bien. Entonces, según la nomenclatura, también tenemos que entender que cada uno de estos va a tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener básicamente dos tipos de tumores según nuestra nomenclatura. Unos que van a ser los sarcomas y los otros que van a ser los carcinomas, ¿no? Entonces, ¿es importante saber esto? Claro que es importante, porque cada uno de estos va a tener origen en diferentes tipos de tejidos. Por ejemplo, los carcinomas, ¿dónde se van a originar? ¿Alguna vez han escuchado hablar del carcinoma epidermoides, mucoepidermoides, carcinoma de células escamosas, el famoso cáncer de boca? Sí, entonces sería en mucosa y en epitelio. ¿Dónde va a originarse entonces? En mucosa, en epitelio. En epitelio, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de piel. ¿Cómo le decimos al cáncer de piel? Sarcoma de Kaposi. No. El sarcoma de Kaposi es un tumor que hemos chequeado con VIH, ¿no? Carcinoma, ¿no? Carcinoma de células escamosas, lo conocemos, ¿no? Ahora también hay el nevo melanótico, por ejemplo, que son otro tipo, ¿no? Que vamos a entrar. En cambio, para los de tejido conectivo, conjuntivo, utilizamos el prefijo sarcomas. Por ejemplo, ¿qué tipo de tejido conjuntivo conoces tú, Daniela? Conjuntivo laxo. Ya, pero, o sea, no a nivel histológico, ¿no? Simplemente dime qué es tejido conjuntivo. ¿Es, no sé, músculo, hueso? ¿Qué es para ti tejido conjuntivo? Lo podemos encontrar en las vísceras, Ya. en las paredes del intestino grueso, del intestino delgado. Ya. No se olviden que todo lo que es epitelio, para que esto quede claro, ¿no? Porque ustedes histología ya ni por si acaso han vuelto a revisar. Lo que todo lo que es epitelio es todo lo que ¿Reviste? recubre, reviste los órganos, tejidos, vasos, etc. Cualquier tipo de tejido, ¿no ve? Por ejemplo, esto es epitelio. ¿No ve? Epitelio. La mucosa de la boca es epitelio, ¿no?
Las venas también tienen su propio epitelio, pero no lo llamamos como epitelio, sino lo hemos descrito como endotelio. ¿No ve? Pero en cambio, vamos a decir, los músculos, el hueso propiamente dicho, ¿no ve? Eso ya sería tejido conjuntivo. Vamos a suponer que esta mesa es un órgano, ¿no? Todo esto que recubre alrededor vendría siendo el epitelio, ¿no ve? Y todo esto de acá del centro, vamos a decir, ¿qué vendría a ser? Tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, el carcinoma básicamente aparece en la parte que lo rodea. En cambio, el sarcoma va a iniciar en el tejido conjuntivo, ¿no? En lo que lo conforma. ¿Ha quedado claro? ¿No? Entonces, para eso vamos a tener dos tipos de formas de llamar, ¿no? Carcinomas y sarcomas, ¿no? Carcinoma para el tejido Conjuntivo. no, Epitelio. epitelial. Y sarcoma para Tejido conjuntivo. conjuntivo, ¿no? Entonces vámonos con los ejemplos, ¿no? Tumores de origen mesenquimatoso, tejido conjuntivo y delicado. Si tenemos un tumor fibroso, vamos a decir, ¿no? Un fibroma, ¿no? Por ejemplo, es de tejido fibroso básicamente, ¿no? Bien delimitado, con buenas características de benigno, que ya lo hemos ido revisando. Para benigno lo denominamos como fibroma. Pero en cambio, si llegamos a hacer la histopatología, la biopsia, etc., ¿no? Al ser tejido conjuntivo, conectivo, el maligno ya lo tendríamos que describir como fibrosarcoma. ¿No? ¿Han entendido? Por ejemplo, de tejido adiposo, ¿no? Que por si acaso igual encontramos, ¿no? Lipomas en el cuello, o sea, ay, puede ser que se encuentren, ¿no? Doctor, ¿dónde está saliendo esta bolita? ¿Qué será? ¿No? O sea, encontramos. Para un comportamiento benigno lo describimos como lipoma, ¿no? Tumor de grasita, básicamente, no de tejido adiposo, lipoma. Pero si es un tumor maligno, liposarcoma, ¿por qué? Porque es tejido conectivo, ¿no? Fácil. Condroma, para el tejido condromatoso, ¿no? Para maligno, condrosarcoma, ¿no? Y así vamos haciendo las descripciones de diferentes tipos de tumores, ¿no? Vámonos entonces para tejido epitelial. Tumores de origen epitelial, ¿no? Escamosos estratificados. Por ejemplo, para un tumor benigno, ¿no? Esos famosos papilomas escamosos, ¿no? ¿Conocen los papilomas escamosos? Las famosas ¿no? Por ejemplo, hay en boca, les he mostrado en una clase, ¿no? Un papiloma. Entonces, no podemos describirlo como maligno, sino como papiloma escamoso, ¿no? Pero cuando ya estos llegan a volverse malignos o tienen en su estructura celular malignidad, vamos a decir, ya lo describimos como carcinoma epidermoides. ¿Epidermoides? Ajá. ¿No? ¿Qué quiere decir? Cáncer de piel, ¿no? Carcinoma epidermoide, carcinoma de células escamosas, lo mismo, ¿no ve? Vamos a buscar otro, a ver. Por ejemplo, de células hepáticas, ¿no? Para benigno lo denominamos como adenoma hepático. Y para maligno, hepatocarcinoma, ¿no? Tejido epitelial. No se olviden también que, bueno, ya hemos hablado de anterior, ¿no? Que todo lo que termina en oma es tumor, ¿no? Para maligno es carcinoma y sarcoma, ¿no? Lo que termina en oma es tumor. Así nomás es, ¿no? Pero entonces también tenemos ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, al famoso nevo. ¿Han escuchado hablar del nevo? Son los famosos lunares, ¿no ve? ¿Nunca han escuchado? Así se llaman, ¿no? Así se llama médicamente, ¿no? Nevo.
Entonces, estos nevos, por ejemplo, nevo, no termina ni en oma, ¿no? Que debería ser tumor, no simplemente nevo, ¿no? Pero para maligno tampoco va a tener una terminología específica, ¿no? Vamos a ver aquí, melanoma maligno, Ah, melanoma. ¿no? Entonces, no corresponde a ninguno. Hay excepciones, por si acaso, ¿no? Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, también por ejemplo, dentro de todo esto también está los pacientes con leucemia. Ah, No termina en oma, ni carcinoma, ni sarcoma, nada. Pero es tumor maligno, ¿no? Muy bien. Y también tenemos otro subgrupo, por si acaso, ¿no? Que son pseudotumores también llamados, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a los teratomas, los amartomas, los coristomas. ¿Han escuchado hablar de esos? Son tumores que se forman a base de todo. Por ejemplo, los teratomas, que son normalmente encontrados en ovarios, ¿no? En mujeres, que son un tumor producido por pelos, uñas, dientes, moco, eso contiene ese tumor, ¿no? Y se encuentra a veces en ovario, Sí, ¿no ven? Entonces, es bien feo. ay, no. se los presento, ¿no? Por ejemplo, tenemos este tipo, ¿no? Acá tenemos un teratoma. Cositas. ¿Qué tiene este tumor? Dientes, pelo. Tiene dientes, Sí. pelo, imagínense, ¿no? Y está en ovarios. Ay, no. Pero, ¿de cómo es que llegas? Por la migración celular, ¿no? En el proceso de embriogénesis, ahí migran ciertas células y forman estos tumores, ¿no? Pero no son tumores ni benignos ni malignos, simplemente son masas tumorales, hasta ahí nomás, ¿no? No tienen más repercusión, pueden perjudicar la función de ciertos órganos, por ejemplo, los ovarios con ciertas funciones hormonales, sí, pero hasta ahí, ¿no? Tenemos, ¿no? Como tumores mixtos derivan de un don neoplásico de una sola capa de células criminales que se diferencian en más de un tipo celular. Por ejemplo, tumores mixtos glandulares, salivales que contienen células epiteliales y estroma mixoide, ¿no? Teratomas se compone de varios tipos de células parenquimatosas representativas de más de una capa de células germinales. Surgen de células totipotenciales capaces de formar tejidos endodérmicos, ectodérmicos y mesenquimatosos, ¿no? Con formas tanto benignas como malignas, tales como tumores que presentan típicamente en testículos u ovarios, ocasionalmente los restos embrionarios de la línea media, ¿no? Acá tenemos un teratoma. No, lo mismo también. Tenemos coristomas y amartomas. Ah, eso, coristomas. A ver, Daniela, vamos. Desde el principio, Desde el principio. hay dos lesiones no neoplásicas que no deben confundirse como neoplasias malignas. Caristoma, restos ectópicos de tejido no transformado. Ejemplo, células pancreáticas bajo la mucosa del intestino delgado. Amartomas, masa de tejido propio de una localización particular, pero desorganizada. Ejemplo, las arnatomas del pulmón presentan cartílago, bronquios y vasos sanguíneos. Muchos de ellos son clonales, con características de anomalías Ya. Entonces, tanto los coristomas, los amartomas, los teratomas son considerados como pseudotumores, ¿no? Porque están conformados en realidad por tejidos que entre comillas vamos a decir normales, ¿no ven? No hay una, ¿cómo les puedo decir? Una alteración celular, no hay displasia, no hay metaplasia en la célula, ¿no? Simplemente diferentes tejidos se han encerrado en uno y se han formado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este coristoma en lengua, miren. Algún momento les puede llegar un paciente así, ¿qué le van a decir? Lágrima carilla, ¿no?
No quiere una limpieza. Lo mismo, ¿no? Mira, por ejemplo, este amartoma. ¿Qué tiene acá? Pelos, ¿no? La operación igual. Muy bien. Ahora, los tumores benignos y malignos van a tener también diferencias, ¿no? Ya hemos visto diferencias en el concepto, lo hemos visto diferencias clínicas, ¿no? Ahora veremos algunas características celulares también que son diferentes en esto, ¿no? Por ejemplo, diferenciación o anaplasia. En los benignos son bien diferenciados, ocasionalmente estructura típica del tejido de origen. Maligno, cierta falta de diferenciación, anaplásica, estructura a menudo atípica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a decir, cuando se refiere a diferenciación, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, láminas histológicas, y vemos, ¿no? Así el epitelio cilíndrico cúbico, ¿no? Perdón, cilíndrico, ¿no? Bien bonito, ¿no? Células normales, aparentes, ¿no? Pero hay un lugarcito donde hay unas células anaplásicas, dismórficas, ¿no? Con núcleos más grandes. ¿Por qué está así? Dices, ¿no? Vas buscando, ya, haces más aumento y te das las características, ¿no? Que son más alargadas, con núcleo más estrellado, etc. Y fácilmente tú puedes describir, ¿no? Es un tumor. Las reconoces rapidito. Pero, por ejemplo, en los malignos, cuesta reconocer. Porque, ¿qué característica tienen los malignos? Al ser malignos, tratan de camuflarse, tratan de imitar a las células sanas. ¿No? ¿Quién ha visto? ¿Cómo se llama esta serie? Érase una vez el cuerpo humano. ¿Han visto? ¿Nunca han visto? Tienen que ver. Yo veía de niño eso. Mándanos a ti. Es de dibujitos de cómo, o sea, les explica cómo funcionan todos los órganos. En dibujitos. No las células, cómo van los mastocitos, los leucocitos, no, son policías. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo igual donde replican eso de los tumores, ¿no? Y un tumor empieza así, ¿no? Primero, o sea, súper grande la célula, así, ¿no? La reconocían, no sé qué. Y luego se va transformando y se va volviendo bien igualito a las células normales, ¿no? Trata de imitarse, empieza a modificar, así, ¿no? Y empieza a igualarse a las demás para que no lo reconozcan las células de defensa. No, porque si las células de defensa las reconocen, ¿qué va a pasar? Se la van a fagocitar, se la van a comer, la van a sacar, ¿no ven? Pero si no la reconocen, no pasa nada, se va a dividir, ya no va a ser una célula más, ¿no? Dañada, sino dos células hijas más que ahora tienen las mismas características. Entonces, eso es lo que se refiere con diferenciación o anaplasia. Velocidad de crecimiento. Habitualmente de crecimiento progresivo lento y puede detenerse o remitir figuras mitóticas infrecuentes y normales. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente podemos tener un tumor, ¿no? Hasta que el paciente se dé cuenta, pues en unos 3 centímetros. No le va a dar importancia. Tal vez en unos 5 o 6 años ya va a crecer 1 centímetro más. ¿No? O sea, su velocidad de crecimiento es tan lenta en los benignos que no pasa nada, incluso a veces se detiene, ¿no? Y a veces el paciente vive con eso. Pero en cambio en los malignos este crecimiento errático, lento o rápido, puede haber numerosas figuras mitóticas anómalas, ¿no? Normalmente es rápido, en la mayoría de los casos, ¿no? Crecen tumores, ¿no? Hasta a los 3 meses, 1 año, 2 años, o sea, crecen terriblemente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crecen terriblemente? Porque ya hemos dicho que el proceso de apoptosis en estas células están alteradas, ¿no? O sea, no mueren ya normalmente, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Que todas las células cumplen una función y luego se mueren, básicamente, ¿no? Pero estas células neoplásicas no van a morir, viven más tiempo, ¿no? Están ahí viviendo. ¿Qué más? Invasión local. Generalmente masas cohesivas, expansivas y bien delimitadas y que no invaden ni infiltran tejidos sanos circundantes. En cambio, los malignos, localmente invasivos, infiltración del tejido circundante, a veces equivocadamente cohesivo y expansible, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado también en el anterior tema sobre el proceso de angiogénesis, ¿no ven?
¿Qué era la angiogénesis? Crear básicamente nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Y ahora vamos al ejemplo de los tumores. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los malignos, no? Tenemos un tumor. Y tal vez alguno de ustedes ya ha tenido algún paciente con tumor, ¿no? Han debido escuchar, porque a veces el médico tiene que expresarse así para que los pacientes lo entiendan, ¿no? No va a decir, es que tiene una invasión local, ¿no? Y el paciente también, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ¿qué les dicen a veces los médicos? Su tumor está bien enraizado. ¿Han escuchado? Bien enraizado está su tumor. Entonces es complicado. ¿Por qué? Es literalmente, pues, ¿no? Como las raíces. El proceso de angiogénesis, pues estos se van creando y van invadiendo planos más profundos del tejido, ¿no? Por eso es que es más complicado. En cambio, en un maligno, normalmente no, se delimita, ¿no? Más fácilmente. Y la gran diferencia entre el benigno y el maligno, metástasis, ¿no? En el benigno no hay metástasis. No hay metástasis. En cambio, en el maligno, frecuente, más probable en tumores primarios, indiferenciados y grandes, ¿no? Ya lo conocemos como concepto metástasis no libre. ¿Qué es la metástasis? La capacidad de que un tumor tienda a expandirse o Es la migración de una célula con tumor hacia otro tejido u órgano. ¿Has escuchado mi inglés? Eso es. Sí. Luego van a estar llorando. Ya. Diferenciación de tumores, ¿no? Ya lo hemos dicho, grados de cinismo con células anormales, lesión benigna, células bien diferenciadas, neoplasias malignas pueden ser bien o poco diferenciadas, tumores bien diferenciados mantienen funciones normales, células malignas pueden cruzar proteínas no características. Anaplasia en tumores. ¿Qué quiere decir la anaplasia, no? Una falta de diferenciación, características por la pérdida de la similitud con células normales, presente en neoplasias malignos poco diferenciadas o indiferenciadas. Se observa en tumores con cambios histológicos marcados. Las células anaplásicas pueden tener aspectos primitivos o diferenciados. Básicamente, para resumir lo que es anaplasia, simplemente es una alteración celular, ¿no? Tanto en su forma, en su función, ¿no? Muy similar a lo que va a ser la displasia también. Entonces vámonos con algunas características celulares. Su favorito de ustedes, ver láminas y células. Belleza. Qué hermoso. Bellísimo. Cuando ustedes empiecen a entender esto, van a entender todo. Yo se los aseguro. ¿Saben por qué? Porque todo es a nivel celular. Todo es a nivel celular, ¿no? Si su familiar está pasando un proceso de febrícula, saben qué está pasando con el cuerpo, saben qué hacer, ¿no? Entonces, algún momento tal vez les toque enamorarse de esta parte celular, ¿no? Porque cuando te enamoras empiezas a ver células hasta en el techo del bebé. O sea, para mí puede ser no solo un techo simple, no puede ser un epitelio. Es así, ¿no? Entonces empieza a darte cuenta de otras cosas y es bonito, ¿ya? Algunos cambios, por ejemplo, a nivel celular, pleomorfismo, variación en la forma y tamaño de las células o núcleos, ¿no? Por ejemplo, bueno, cada uno de estos tiene alteraciones en los núcleos, si se dan cuenta, ¿no? Cada uno de estos. Luego, morfología nuclear anómala, núcleos oscuros, hipercromáticos. Son ciertas características, ¿no? Hipercromatismo, pleomorfismo, ¿qué más? Aumento de la relación núcleo-citoplasma. A ver, lo vamos a... no, aquí no se nota. No, creo que tengo aquí atrás. Sí, aquí no sé. Mitosis abundante y o atípicas, ¿no? Tenemos que encontrar varias mitosis, ¿no? Hemos dicho que al hacer mitosis se forman los tumores. Pérdida de la polaridad celular. ¿Qué quiere decir eso? Que las células van a ir cambiando, ¿no? Ya no van a tener la misma formita. ¿Qué más? Presencia de células gigantes con núcleos
poliploides o múltiples. Necrosis isquémica debido a la falta de suministro vascular. Entonces aquí tenemos algunas características, ¿no? Nucleolos prominentes, aumento de número de mitosis. Miren, eso es lo que ustedes deberían buscar en sus láminas, ¿no? Esto, mira. ¿Cuántos núcleos ves acá, por ejemplo? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo veo 8. Ya, en este puede ser 8, ya, cuantos quieras, ¿no? Pero varios números. Aquí también, mira. ¿No? Núcleos prominentes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Más grandes. Núcleos hipercromáticos. Más colorado, digamos, ¿no? Más pigmentados. Mitosis anormales, ¿no? Conocen el proceso de mitosis, ¿no? División celular. Claro. ¿Cuántos son? Son 4. A ver. Anafase, profase, metafase y telofase. Bien, Daniela. Bestia. Muy bien, Daniela. Entonces, en cada uno de esos procesos puede haber una alteración, pero es importante que conozcan esto. Anafase, profase, metafase, etc. ¿No ven? Pleomorfismo celular, ¿no? Un núcleo, por ejemplo, como una yema, ¿no? Para que no se decir así, ¿no? No conserva su forma. Células multinucleadas, miren, ¿no? Varios núcleos dentro de las células. Y alteración del núcleo, citoplasma. Si se dan cuenta, por ejemplo, el núcleo es más grande de lo normal, ¿ve? O sea, no tiene una buena relación núcleo-citoplasma. Lo mismo acá, ¿no? Por ejemplo, en células normales y el cáncer, grandes cantidades de células de forma irregular dividiéndose en núcleos grandes, volumen citoplasma pequeño, variación en el tamaño, pérdida de descargas de células especiales, resonancia celular. Pues son las características que ustedes están leyendo, ¿ya? Porque si no... Faltaba 60 y tantos. Sí, no, lo mismo acá. Eso está en su libro de patología, por si acaso, ¿no? Pero en la última edición, que está en inglés, pero se los he sacado, para que ustedes la vean, ¿no? Ciertas características patológicas de las células. Las voy a pasar. Pero algo me recuerdo, por favor, es que me olvido. O sea, les juro que estaba haciendo música. Lo último que estoy pensando es en pasar diapositivas. En ustedes. No, entonces tenemos dos conceptos de metaplasia y displasia. ¿Qué es la metaplasia? Sustitución de un tipo celular maduro por otro tipo de célula madura. Y ya lo hemos llevado con concepto, ¿no ves? Otro concepto. ¿O no? ¿Recuerdan qué era la metaplasia? Hemos llevado, ¿no? Hiperplasia, hipertrofia, atrofia. ¿Qué era la metaplasia? Adaptación celular. Era un proceso de adaptación celular, sí, pero ¿cuál era el concepto de metaplasia? Cambio del fenotipo celular. Muy bien, Iván, ¿no? Cambio del fenotipo celular. ¿Qué era el fenotipo? Las características, ¿no? Por ejemplo, si teníamos una célula cilíndrica, por el proceso de adaptación se iba a volver tal vez una escamosa, ¿no? Pero seguía cumpliendo la función. De diferente manera, ¿no? Cambio del fenotipo celular, ¿no? Asociación frecuente a daños, reparación y regeneración tisular. Ejemplo, sustitución del epitelio respiratorio por el epitelio escamoso estratificado en bronquiolos de fumadores, ¿no? Lo que hemos dicho, cambio. Displasia. Literalmente significa crecimiento desordenado. Se refiere a la pérdida de uniformidad celular y de organización arquitectónica. Varía de leve a grave, puede ocurrir adyacente a las células malignas. Lo equivalente a malignidad, ¿no? La eliminación del estímulo provocado puede llegar a la recuperación de la normalidad. Cambios displásicos marcados que afectan todo el grosor del epitelio se considera neoplasia preinvasiva, conocida como carcinoma in situ. El carcinoma in situ puede ser precursor de un carcinoma invasivo. No, entonces acá tenemos lo mismo, ¿no ve? Hiperplasia, displasia, metaplasia y anaplasia, pérdida completa de la diferenciación celular con hipercromatismo y aumento exagerado de la mitosis, ¿no? Y bueno, nuestras células llegan a un proceso de anaplasia y ya estamos en un proceso de irreversibilidad, ¿no? Cuando veamos un poquito más láminas vamos a entender eso. Estoy tratando de volar lo más que puedo. Entonces, resumiendo todo lo que hemos ido viendo acá, ¿no?
acá vemos trompas, ¿no? Aparato reproductor femenino, básicamente, ¿no? Entonces, ya vemos un poquito de lo que es todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Vamos a dividir esta imagen básicamente en dos, ¿no? Esto del lado derecho y esto del lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que un tumor, este de acá, vamos a meter un lápiz. Thatcher. Ya, básicamente esto de acá, donde vemos una neoplasia, ¿no? Acá. ¿Qué características tendrá? Natalia, ¿qué características tiene? Esto de acá, para que te lo esté encerrando. ¿Cuál? No está Ah, ya. Pues tiene una forma normal. Tiene ¿Cómo normal? anormal. Anormal. Ya. Es todo lo que hemos visto, ¿no? Vamos a hablar todo. Es pequeño. Ya. Tiene un color azul. Ya, para empezar, empecemos con que ¿está bien limitado o no? Sí. Está bien. Está bien limitado, ¿no? ¿Qué más? Crecimiento es lento. Ya no podemos ver en ese momento ya, pero vamos a decirle que el crecimiento puede ser lento, ¿no? Es más pequeño que el maligno. Ya, es más pequeño. Primero escribamos esto antes de irnos al maligno. No. Ya, ¿qué más? A ver, Natalia, Daniela, ¿qué más? Eso, el tamaño, la delimitación, Ya, el tamaño, la delimitación, ¿qué más? ¿Qué no tiene que tiene este otro? Lo que le está rodeando. La invasión. Invasión, ¿no? Un proceso de angiogénesis, ¿no ve? Invasión local, lo hemos dicho, ¿no ve? Una invasión local. No tiene ese proceso que hemos dicho, que muchas veces los médicos lo explican así, ¿no ve? Como que tu tumor está enraizado. Puede ser que les toque a ustedes en el negocio y les van a hablar así también. Entonces, todas esas características que acabamos de mencionar, ¿no? Corresponden a un tumor benigno. En este caso, ¿qué tipo de tejido es este? Esta zona. músculo liso. Músculo liso. Muy bien. Entonces, para describirlo correctamente, ¿cómo deberíamos de llamarlo? Sarcoma. Benigno estamos hablando, ¿no? Lo describimos como un mioma. Tumor de músculo liso. Mioma. ¿No ve? Muy bien. Luego tenemos al tumor maligno, ¿no? Bueno, las características acá también tienen grande, más delimitado, crecimiento rápido, con hemorragia y necrosis, localmente invasivo, metastásico, mal diferenciado, ¿no? ¿Clínicamente se evidencia o no? Sí. Ya hemos visto, ¿no? Tiene mayor angiogénesis, es más grande. Tú lo ves y dices, maligno, ¿no ves? Pero su terminología para al ser tejido conectivo, es músculo, ¿no ves? Tejido conectivo, músculo, ¿no ves? Ya tendría que ser ¿qué? Leiomio, sarcoma. ¿Se dan cuenta? ¿No ves? O sea, en la terminología ustedes ya tienen todo. O sea, si ustedes, alguien dice,
sabes que tu familiar tiene un leiomyosarcoma. Entonces ya saben que es un tumor maligno en tejido muscular. Ya lo saben. ¿No ven? Muy bien. Ahora vámonos a la parte celular que habíamos descrito, ¿no? Y que les dije, por ejemplo, ustedes ven esta lámina histológica, ¿no? Y se encuentra el histito de acá. ¿Qué dices si tú, Edison, si ves esto de acá? Weimar. ¿Qué harías tú? O sea, ¿tú qué pensarías con todo lo que hemos llevado? Si ves esta lámina histológica, esta de acá, esta. Juan Daniel, ¿tú qué dirías? Nada. José Manuel, Sí. ¿qué dices? Que hay una alteración celular. Una metaplasia. ¿Qué ves para empezar en la lámina? Músculo liso. Ya, muy bien, ves músculo, ¿no? Músculo liso, ves eso. ¿Qué más ves? Sus núcleos. Ya, vean los núcleos, ¿no? Porque son células alargadas, fusiformes, ¿no? Sí. ¿Qué más? Un cierto desorden alrededor de ese círculo. Ya, en esta zona ves una alteración. ¿Qué es evidente o no? Es evidente. Es evidente, ¿no? Tú ves todo esto y lo primero que te va a llamar la atención es esto de acá. ¿Qué hemos dicho, no ve? En un tumor benigno, la diferenciación es evidente. 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 Se va a diferenciar rapidito. En cambio, en uno maligno, miren, Doctor, tú ves esto y ves, parece que todas las células se ven iguales, trata de camuflarse. ¿no? Todas las células están iguales, solo esta zona vamos a decir que más o menos, entre comillas, estaría bien, digamos. Pero todos los demás están así, todos se han vuelto casi iguales. ¿No ven? Muy bien. Entonces, veamos esto a nivel histológico. A ver, por un sellito. Para hacer la diferenciación. Por un sello de Braille. Obviamente es benigno. Ya tienen ahí el nombre. ¿No ven? Las características acabamos de verlas. Solo es esto. Vamos a ver, Brian, vamos. Puede ser el músculo de Tinción. tinción, hematoxina y oxina Muy bien, ya. con los núcleos bien definidos, fusiformes que no están. No son. Aquí se puede ver el músculo liso y sus núcleos fusiformes, y aquí se puede ver una pequeña alteración de donde puede ser ubicado de tumor benigno. Ya, ¿no? Vemos células alargadas, ¿no? Fusiformes, básicamente. ¿Vemos músculo o no vemos músculo? Sí. ¿Ves, Natalia, músculo? Sí, ves músculo, ¿no ves? Ya. ¿Ves músculo? ¿Dónde ves, Natalia, la alteración celular? A ver. Donde indicó mi compañero. ¿Dónde indica tu compañero? A ver. Arriba. ¿Aquí? ¿Qué célula ves alterada? Aunque me llama la atención allá y abajo hay un. ¿Acá? Más a la derecha. Más ese punto negro. ¿Acá? Ahí. Ya. ¿No? Vamos
diferentes alteraciones, por ejemplo, acá uno, vemos también acá otras alteraciones celulares, ¿no? Se evidencia. Muy bien. Al final ya. ¿Me vas a ver? Sí, sí. En cambio, en este otro, a ver, ¿alguien? Obviamente Se son los ve, malignos. se ve gluteo, tensión hematoxilina o sí, es un tumor maligno y se ve alteraciones de la ¿Qué alteraciones tendríamos que encontrar? Que ya les hemos revisado. Los núcleos son diferentes. y Se son traen arrasando y ya vamos. Se puede observar que los núcleos son bastante diferentes en estructura. ¿Cómo se llama eso? Neomorfismo celular, ¿no? ¿Qué más vemos? ¿Qué más hemos dicho que cuando estaban más pigmentadas las células? Hipercromatismo. Hipercromatismo celular. ¿No? ¿Qué más teníamos que encontrar? células fusionadas. No había células fusionadas. Multinucleares. Células Multinucleares. multinucleadas, ¿no? Vamos a encontrar varios núcleos en una célula. ¿Qué más? Mitosis anormales. Ya, vamos a encontrar igual, ¿no? Por ejemplo, acá miren, una célula multinucleada. No, acá sí está haciendo mitosis, miren. ¿No ven? Está haciendo mitosis esa célula. Muy bien, David. Lo mismo para eso, ¿no? Un leiomyosarcoma con mitosis, miren. ¿En qué proceso de mitosis estará cada una de estas? Esta está en la anafase, ¿Cuál es la anafase? la de abajo. ¿Está? No, la de allá. ¿Ya está? Esa. ¿Cómo es el proceso de anafase, pues? Primero se dividen en dos y estas dos se dividen, una se divide en tres y la otra se divide en dos. ¿Cómo? ¿Quieren hacer el proceso de mitosis celular otra vez? No se quiere hacer Tarea para el siguiente. Mitosis celular. ¿Qué es mitosis celular? Profases para salir en serio, ¿no? Gracias. Ya. Entonces tenemos diferentes tipos de mitosis, ¿no? Luego tenemos al leiomyosarcoma con mitosis atípicas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros cosas pequeñitas tenemos que ir viendo, ¿no? Muy bien. Vámonos, igual con características histológicas, citológicas de un cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Las mujeres ya son, bueno, ustedes como damas saben, ¿no? Ve que deberían hacerse la inspección, la autoinspección cada 6 meses mínimo, ¿no ve? Es facilita, ¿no ve? Bueno, así, y ahí nomás, ¿no ve? Sí. Cuando, son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Eso no son nada malo, por si acaso. Eso se está haciendo aquí. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, un tumor benigno en glándula mamaria, para empezar, ¿no? Vamos con la terminología. ¿Qué tipo de tejido vamos a encontrar acá? Conjuntivo. Glandular, ¿qué más? Fibroso, ¿no? ¿Lo ven? En este caso encontramos un Fibroadenoma. adenoma, ¿no? Tejido glandular. En cambio, para un maligno, ¿no? La glándula tiene, ¿no? Su propio epitelio o no tiene. Sí. Tiene. Ya lo catalogamos como un Carcinoma. carcinoma de células ductales, ¿no? O carcinoma ductal también. ¿Lo ven? Igual, lo mismo encontramos, ¿no? Por ejemplo, en este tumor benigno, ¿cómo vemos las células? Janet, ¿cómo vemos las células en este tumor benigno? ¿Cómo ves, Janet, las células en el tumor benigno? En este.
Ya, ¿qué más? Damaris, ¿cómo lo ves? Células que están alineadas y otras allá. Que son las que más me llaman la atención, que parece que tienen dos núcleos. Ahí. Ya, para empezar vamos a ver que las células están invadiendo mayor, o sea, están ocupando mayor tamaño, ¿no? Son células más grandes. Sí. No tienen buena relación núcleo-citoplasma, para empezar, no están más hipercromáticas, varias características que las que hemos visto, ¿no? Miren, en este mismo tamaño de corte, acá podemos ver más células que en esta, ¿no? O sea, hay evidente alteración. Muy bien. La invasión local, ¿no? Tumores benignos crecen como masas cohesivas, expansivas, desarrollan bordes de tejido conjuntivo condensado, forman una cápsula, no atraviesan la cápsula ni infiltran tejidos circundantes, el plano de separación entre las cápsulas y los tejidos circundantes permite la enucleación quirúrgica. Tumores malignos no mencionados en el fragmento, pero típicamente infiltran y destruyen tejidos circundantes sin una cápsula definida, ¿no? Tumores benignos, bien encapsulados, bien delimitados, ¿no? Ya hemos visto, malignos, con bastante angiogénesis, invasión local. ¿No ves? Muy bien. Ahora nos vamos a ir con la clasificación. ¿No? Hemos visto, por ejemplo, de que los tumores, cada uno de estos puede haber más frecuentes y menos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, ¿qué tipo de tumores normalmente son más frecuentes? Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. Ya, más o menos, ¿no? El de endometrio, todo lo que corresponde a aparato reproductor femenino, normalmente es, ¿no? En los varones, Próstata. de próstata, ¿qué más? En el hígado. ¿Qué más? El pulmón también puede Pulmón, ser. Por mucho fumar. ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, que cada uno de estos cánceres, ¿no? Hasta esta fecha era así, más o menos, ¿no? Estos neoplasias que se presentaban. Por ejemplo, en hombres, tenemos en primer lugar próstata, colon, pulmón, vejiga. En mujeres, mama, colon y recto, pulmón, cuerpo del útero, ¿no? Pero esta era, miren, del 2024, ¿no? Bueno, no era del 2024, en realidad era de más antes, ¿no? Esta estimación no incluye antes de la pandemia, que para el 2024 esos iban los más, ¿no? Ahora, cada uno de estos, por ejemplo, se han ido involucrando y han ido saliendo más, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que, no vamos a decir lo que más nos interesa, pero tal vez un poquito nos relaciona más, es el cáncer de boca, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, todos estos sumaban un 100%, ¿no? Próstata, recto, pulmón, vejiga, si suman todos estos, es un 100%, ¿no? Lo mismo para acá, ¿lo ven? Entonces, de todos esos tipos de neoplasias, antes las neoplasias o el cáncer de boca ocupaba solo el 2-3% de todos los cánceres que había. No, o sea, era uno de las neoplasias menos frecuentes. Menos frecuentes, o sea, no se presentaba. ¿Y a qué tipo de pacientes, por ejemplo, los relacionábamos, por ejemplo, el cáncer de boca? A los fumadores, a los que mascan coca. Ya, vamos a entrar a eso del cáncer, de la masticación de coca. Normalmente asociábamos a pacientes de bajos recursos, sin carrera profesional, sin acceso a salud, ¿no? Esos eran los pacientes que tenían cáncer de boca, ¿no? Hoy en día, todos pueden tener cáncer de boca. Hoy en día, los pacientes que tienen cáncer de boca son, bueno, también eran mayores, ¿no? Los que tienen. Hoy son jóvenes, profesionales, con acceso a salud
y con una carrera. ¿Qué creen que haya cambiado en estos últimos tiempos? La alimentación. El vape, la alimentación, ¿qué más? El estilo de vida. El estilo de vida, ya, me gusta. La falta de preocupación, digamos, por tu salud. O sea, no sé cómo decirlo eso, pero... Por ejemplo, ¿no? Yo he hecho mi estudio de citología de cáncer bucal en pacientes masticadores de hoja de coca con saborizantes. ¿No ves? Sí. O sea, y yo tenía la misma duda, ¿no? O sea, eso produce cáncer también. No, el año que yo estaba haciendo este estudio había salido la directora del C de Santa Cruz a decir: la coca machucada con saborizante produce cáncer. Y yo era como que, ese entonces ya estaba terminando el estudio y era, no. A ver. No produce cáncer. No produce cáncer. Pero si se pueden producir alteraciones celulares Sí. que no son significativas. Les diré, he tomado yo 600 muestras, ¿no? O sea, 600 personas que mastican coca machucada con saborizantes, les he tomado muestras de citología. O sea, ¿saben lo difícil que ha sido? 2 meses he tenido que viajar a Desaguadero a rogar a los transportistas para tomarles muestras. Y no querían, no, ¿para qué? No, les he tomado 2 meses, chicos, viajaba día por medio a Desaguadero y no tan cerquita que se veía. Y es cansador, porque iba manejando y volvía manejando. Ir en un minibús era más difícil. Entonces me ha costado mucho y en eso yo, o sea, no es concluyente, he encontrado 3 o 4 pacientes de tantos, 600, 3 pacientes, no cáncer bucal, sino displasia celular, que es lo que ya hemos hablado, ¿no? Que son células que tienen un crecimiento errático, ¿no? O sea, ya esas células ya no tienen las mismas funciones, ya no tienen la misma estructura, etc. Pero no había cáncer como tal, no cumplían las características del cáncer. Entonces, he tenido que seguir averiguando, ¿no? ¿Qué creen que haya cambiado en este último tiempo? Que ahora, digamos, vemos más pacientes con cáncer de boca. Hoy en día, ¿saben cuánto es el índice de cáncer bucal? 12%, creo. 12%. O sea, miren cuánto se ha elevado, ¿no? Y eso todavía, o sea, no solo es acá en Bolivia, o sea, que no hay un factor de, es que en Bolivia consumen pura coca machucada, todo el mundo es coquillo. No. O sea, eso se ha dado en Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, en todo lugar se está aumentando el cáncer bucal. ¿Qué está pasando? El alcohol puede ser también un ¿Factor? agravante, ¿no? Para esta situación. Pero ¿qué pasará? Desde la niñez no hay Educación. una educación adecuada a cómo cuidarse. Es que en realidad, ¿no? Los tiempos han cambiado. Como dice el Brian, el estilo de vida de ustedes es muy distinto tal vez al estilo de vida que yo he tenido cuando estaba en la universidad, ¿no? Hoy en día ustedes son más despiertos que los de antes. Yo me despierto tarde. Yo me despierto tarde. ¿No ves? Sí. Porque, o sea, en mis épocas estaba de moda Acapulco Shore. Sigue de moda. ¿Sigue de moda? Sí. Bueno, en mis épocas estaba en MTV, ¿no? Digamos O sea, también. ahora deben ver en TikTok. Sí, yo tampoco Usted ya va tiene a ser 30 jubilado, recién. digamos. Pero han cambiado, chicos. O sea, han cambiado. Han cambiado mucho las cosas. Y una de las situaciones es por qué vemos más cáncer de boca. Es que hay un factor muy, muy importante. ¿Cuál es, doctor? Ya me está diciendo. ¿Qué tipo de epitelio tiene la boca?
grado no queratinizado. Pregunta de ¿Qué? examen de grado. Epitelio blanco identificado para queratinizado. Ya. ¿Y qué tipo de epitelio tiene mucosa de conducto vaginal? ¿Cúbico? ¿Respiratorio? ¿Sí? Creo que es lo mismo, porque no sé quién ha dicho. Es lo mismo, decía. ¿Estás adivinando? Esa va a ser su siguiente tarea también. Doctor, no. Yo ya quería que me quite de duda. ¿Qué tipo de epitelio tiene conducto femenino, no? Ujú. Como no nos alcanza mucho tiempo para mañana, chicos. Ash. ¿Para mañana? No. Doctor, no. Para el lunes. Pero mañana vamos a terminar el tema Ya. en nuestra práctica. Tenemos mañana tiempo. ¿Qué tipo de epitelio tiene el Conducto conducto? femenino. No, pero ¿No? ¿qué mañana? ¿Qué mañana? A terminar eso. Ah, ya. No, a ver, no. Ya, entonces continúo. Entonces hay una gente que es muy agresivo, ¿no? Con las mucosas, que es el virus Papiloma humano. del papiloma Humano. BPH. VPH. ¿Qué produce cáncer de cuello uterino? BPH. Sí. Entonces, El VPH, ¿no ve? ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, que, bueno, cuando yo estaba ya en la universidad, tal vez a alguno de ustedes les ha tocado, ya les han, en el CEDE les han complementado el esquema de vacunación a las mujeres con la vacuna contra el VPH. sí. No sé si alguna de ustedes se han hecho vacunar. Incluso había pues noticias de no lo vas a vacunar porque eso le ha hecho daño, que mata. Ah, sí. O sea, siempre sale, ¿no? O sea, igual en el COVID han salido Sus los antivacunas. contras. Se van a volver zombies. Yo Pero- me acuerdo que iban a vacunar igual en colegios y Sí, sus igual. mamás No querían. No quieren. No querían, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo llega el VPH a la boca? ¿Sabrá Dios? ¿Cómo llega el VPH a la boca? ¿Puede ser contacto de saliva? Es contacto. Es por contacto. Es contacto, sí o sí. ¿No ve? Sí. ¿No ve, Brian? Es que yo pensé que, digamos, si tienen contagiado ahí es como si estuviera contagiado todo el cuerpo. Pero ¿cómo ¿Y te cómo puedes es? contagiar de así? Ah, ¿No? Entonces, hoy en día Más claro, no puede las estar. prácticas, o sea, no es un tema tabú, ustedes son del área de la salud, ¿no ve? Así que tienen que, o sea, lo hablamos normal. Las prácticas sexuales han cambiado demasiado, demasiado. No, y por eso les digo, o sea, en mis épocas, o sea, todo mundo quería ser pues como los de Acapulco, o sea, pero se creían los reyes del mundo, ¿no ves? O sea, yo bebo 2 días, 3 días, no pasa nada, ¿qué pasa? O sea, era así, ¿sí o no? No sé. No me yo ando con 1001 personas, no sé. o no, yo ando con 1001 personas y soy el más pro en los chicos, ¿no ves? O sea, a mí nadie, ¿no ves? Nadie. Pero esa persona tiene un alto potencial de tener el VPH. Tú no sabes qué tipo de prácticas tiene esta persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, tú inocentemente caes pues ahí, te contagias de VPH. Y si tus defensas están Alta. más bajitas, Lo puedes controlo. desarrollar, Claro, ahora se pregunta todo. ¿no? ¿Estás libre? Yo. Entonces tenemos diferentes riesgos, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto uno. Ahora, según los tipos de trabajo, ¿será que algunos pacientes pueden tener mayor potencial de producir cáncer? Sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, los agentes infecciosos causan el 15% del cáncer global. ¿Qué agentes infecciosos, por ejemplo, conocerán ustedes? Infecciosos. Radiación. Es lo que he dicho.
Lo que acabamos de decir. BPH. El VPH. ¿No? El VPH. ¿Qué más? Infecciosos. Infección. Ocasión de infección. Ya lo hemos dicho. Pero había dicho BPH. ¿Qué me parece? ¿Crees que sea? ¿Puede ser la tuberculosis? La tuberculosis. O sea, netamente ahí no pueden proceder. No producen, ¿no? Neoplasias como tal. Les da una tarea también, ¿no? ¿El virus herpes humano? El herpes, no, tampoco. VIH. La neumonía. VIH, ¿no ven qué tipo de neoplasia han encontrado en VIH que han debido hacer esta tarea? Sarcoma. No pacientes con VIH. Ah, sí. Consumo de tabaco, debas decirlo, ¿no? O sea, se ha visto, mira. Pero no es en realidad el tabaco como tal, ¿no ven? No es el tabaco, sino son los componentes del cigarrillo, ¿no? El humo del cigarrillo. Consumo de alcohol, Sí, sí. también, ¿no? El consumo de alcohol altera. Y al menos ustedes, que seguramente, ¿no? Se compran los tragos más baratos que están en la universidad, ¿no ves? Con 20 pesos están queriendo vaciar el boliche. ¿No ves? Y esos, chicos, esos alcoholes, por si acaso, no son alcoholes etílicos, por si acaso, ¿no? En muchos de los casos son alcohol metílico. Que es, chicos, de verdad, o sea, es de la madera. El alcohol de la madera. Nunca, a ver, ustedes que seguramente no me van a decir, no, es imposible. Nunca se han levantado así, pero, o sea, con un dolor así horrible de cabeza en las veces que han salido, pero así mal, así como si les hubieran pegado. No. Están jóvenes, doctor, no sienten. Es que yo cuando, o sea, yo alguna vez he bebido, pero me levantas pila al día siguiente, 6:30 ya me estaba bañando para ir a la universidad. ¿Alguna vez te has salido, no sabes qué has bebido y te levantas con un dolor horrible de cabeza porque has tomado alcohol metílico y tu cuerpo tarda demasiado en metabolizar eso? Demasiado. A mí solo me pasaba tomo vino. No era vino. Vino en caja, no. No, vino en caja no. Factores dietéticos. Lo que ya hemos hablado, por ejemplo, de factores dietéticos, ¿no? Por ejemplo, su famoso pollito que hemos dicho, ¿no? Cuando llega a hervir demasiado ese aceite, se convierte en peróxido. Y eso ya es altamente cancerígeno. La obesidad. También, ¿no? La obesidad de la salida. Exposición a estrógenos. Aumento del riesgo de cáncer de mama y endometrio. Por ejemplo, ¿a qué estrógenos se aumentarán, por ejemplo, en las mujeres? ¿Métodos anticonceptivos? No, antes se creía, ¿no?, que la pastilla del día siguiente, la pastilla de emergencia, podía llegar a producir cáncer. Hoy no, se ha desmentido eso, no produce cáncer, ¿no? Pero sí les produce bastantes alteraciones hormonales a las mujeres. Sí. Experiencia. No, yo lo hago por prevención. Por Había los una quistes. otra dentro que decía, no tienen que tomar esa pastilla Del día más de después. 6 veces. Sí, una vez al año más se toma. Sí, pero no es por el riesgo de Contra el cáncer. cáncer, sino son por los problemas hormonales que les Pero trae. ella sabía decir que es cáncer y yo se los responde yo qué? O sea, pero es que yo decía, como una pastilla para que como una pastilla. Yo decía, como una pastilla. Ya va a ser. Ya he puesto roja la Pero así no me pasa. Yo decía, pero como una pastillita solo, digamos, si tomas 2 veces, puede llevarte a causar cáncer. Es que el problema no, bueno, con el, ¿cómo se llama esta pastilla? La composición. Levonorgestrel se llama, ¿no? Levonorgestrel. La farmacología de es que estrecha, ¿no?, el conducto, el canal, para que los espermatozoides no puedan llegar hacia el óvulo. Es como si les pusiera como paredes, ¿no? Y los espermatozoides van, pam, se chocan, pam.
inhibe que haya ese encuentro entre espermatozoide y óvulo. Por eso es que solo funciona dentro de las 48 horas, ¿no? Si pasa, incluso si ustedes tomaran después, digamos, de un día, baja el potencial de efectividad de este fármaco, ¿no? Pero son pastillas de emergencia. O sea, esas pastillas deberían usarse en casos de abusos, por ejemplo, ¿no? O sea, uno nunca está exento, pero si son señoritas, ¿no ve? O sea, andan solas a veces a la tarde, pasan muchas cosas. En esos casos, ahí está indicado, ¿no? Casos de abuso, etc. Más que todo en eso, ¿no? O alguna tal vez relación que no han tenido cuidado y demás cosas, ¿no? Por eso es emergencia. Pero no debería tomarse pues constantemente 2, 3 veces a la semana, digo, al mes, no. Y no es un método anticonceptivo, porque las mujeres padecen después mucho tiempo regulando su periodo menstrual, ¿no? O se adelanta o se retrasa y está mucho tiempo con eso. Y en algunos casos sí les producen quistes, pero no está relacionado con las mujeres. Pero volvamos, ¿no? Exposición a estrógenos. ¿Qué tipo de estrógenos? Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de los desodorantes en spray? No. Ya. ¿Qué tiene? ¿Qué tienen los desodorantes en spray? Tienen partículas de aluminio. Bueno. Sí, tienen partículas de aluminio. No, las mujeres no deberían utilizar desodorantes en spray. No deberían utilizar ese tipo de desodorantes. ¿Por qué? Porque el aluminio aumenta los niveles de estrógenos y está muy relacionado con el cáncer de mama. Y los varones dicen. Bueno, chicos, ustedes también como varones, bueno, todos no en realidad como varones, no estamos exentos de padecer cáncer de mama. Hay cáncer de mama, ¿no? Pero, o sea, es muy poco probable de que nos pase. José, que no soy el grande. ¿No? Entonces son situaciones, ¿no? Que nos exponen. Carcinogénicos presenta en el trabajo alimentos, agua, entorno, radiación UV, ¿no? O sea, bueno, ustedes también se van a exponer a varias cosas en esto de la radiación, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, les dije, las impresoras 3D, o sea, yo había leído hace tiempo sobre un artículo sobre el cáncer de seno maxilar y las resinas huelen fuerte, ¿no? Entonces, creo que puede producir. ¿Qué más? Eso básicamente, ¿no? Sí, vámonos. Chao. Mañana continuamos ya. Para el lunes De 60, doctor. 25 nomás vamos. No nos falta